Bueno, figurita repetida. Dios te bendiga. Damos gloria a Dios. La verdad que no deja de sorprenderme el Señor. No puedo moverme mucho, ¿no? Oye, es como que... Ok, disfrutá, qué buena palabra es. Doy gracias a mi pastor Richard que me dio la oportunidad. Esto estaba programado desde el año pasado, en realidad, que yo pudiera estar compartiendo con ustedes. Simplemente que después me tocó estar en la alabanza también. Pero bueno, que todo sea para la gloria del Señor. No me estoy quejando. Pero qué bueno que también pude ver fotos de los hermanos en la tuna y la verdad que se nota que lo pasaron hermoso, así que gloria a Dios por ello también. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra en donde primero quiero mostrarles un video. Sé que no se estila mostrar un video durante la prédica, pero bueno, hagamos algo distinto, ya que otros están de campamento, nosotros podemos pasar un video en la prédica. Ahí David me va a ayudar con el video. No sé si se va a escuchar muy bien, pero tiene las letras abajo. Métele nomás ahí. A ver si sale. La has cantado una o dos veces en la iglesia y para la mayoría de las personas esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente.
Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Muchas cosas, pero adivinen de qué vamos a hablar acerca de la santidad. Quise ponerle un título a este mensaje y más o menos le puse Creciendo en Cristo, un llamado a la santidad progresiva. Y estuve estas semanas que Richard me dijo, che, me gustaría que prediques, estuve pensando, bueno, ¿qué Dios está tratando en mi vida para también poder volcarlo como palabra del Señor a la congregación? Y el Señor me habló bastante acerca de ser santos no es una carga, ser santos no es un peso, sino que es un regalo de Dios cuando Jesús viene a nuestras vidas. Jesús, decía el video, con su santidad transforma nuestras vidas. Y de eso un poco quiero hablar hoy, de cómo la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que lograr el efecto, si realmente lo seguimos a Él, de que nos vayamos santificando en este proceso de seguir su camino. Y sé que la palabra santidad muchas veces, o por lo menos como yo me lo pensaba de adolescente, era seguir ciertas reglas para que Dios no se enoje, porque si no me castiga. Y no tiene nada que ver con eso la santidad. La santidad es mucho más asombrosa que solo seguir reglas. La santidad es mucho más importante que solo intentar hacer cosas para agradar a Dios. Pero vamos a verlo de a poquito. Me gusta cuando el video menciona que la santidad de Dios es tan fuerte que no puede tener relación con lo impuro. Es tan fuerte que no puede tener relación con el pecado. Pero sin embargo nosotros podemos tener entrada al trono de Dios hoy. Y eso es gracias a Jesucristo. Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, voy a ir con muchos versículos, así que no te preocupes en buscarlos. Tal vez si querés anotarlos, genial. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8, dice, Dios nos ha llamado, solo el versículo 7, dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida
santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿A qué voy con esto? A que Jesús mismo, a que Dios nos llama a vivir una vida santa, pero no por mérito propio. Nos llama a vivir una vida santa que Él ya preparó para nosotros. Una vida santa de buenas obras que ya está preparada para aquellos que decidimos seguir al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón como Salvador. Entonces, dice ahí, primera de Tesalonicenses, Dios nos llama a vivir vidas santas. Y segunda de Timoteo 1:9 lo complementa con que era el plan de Dios desde antes que existiéramos. Era el plan de Dios desde antes que el mundo fuera formado, de que su creación fuera santa. Y ahí entramos como su creación y también como sus hijos. Así que, por lo que vimos en el video, por lo que vamos leyendo hasta ahora, la única forma que tenemos de relacionarnos con un Dios santo es ser santos. La única forma de poder entrar en comunión con Dios es que nosotros nos purifiquemos. No ritualmente como hacían antes, sino, bueno, ya vamos a ver. Pero ¿qué es la santidad? ¿Qué significa santidad? ¿Cuál es el concepto de santidad? Desde chico me enseñaron que santo es apartado para o separado para cumplir un propósito específico o apartado de algo, ¿sí?, para cumplir un propósito. Nosotros, el concepto de santidad, entonces lo podemos entender como fuimos apartados para Dios. ¿Pero apartados de qué? Apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de la tentación, apartados de lo que nos aleja de Dios. Fuimos apartados para Dios, pero para un propósito específico, que ahora vamos a ver cuál es. Nosotros hemos sido santificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz para un fin específico, vivir para la gloria de Dios y disfrutar de su gracia y su bondad, apartándonos del pecado y la maldad. Como les decía hoy, muchas veces, o cuando yo era más chico, entendía esto de que ser santo es seguir ciertas reglas para que Dios no me castigue. Ser santo es tener miedo a Dios de que tengo que hacer todo perfecto, si no, va a aplicar un castigo Dios sobre mi vida. Y no, ser santo tiene que ver más con el amor a Dios. Ser santos tiene que ver más con el que, yo decido apartarme para Dios. Yo decido purificarme, apartarme de lo que me aleja de Dios para tener comunión con Él. ¿Y qué trae esta comunión con Dios en la santidad? Trae gracia, paz y bondad. Se trata de crecer en Cristo. Jesús santifica a quien escoge, no escoge a los santos. Hay un dicho que me encanta, que siempre me trabajó en la cabeza, que dice: Dios capacita a los llamados, no llama a los capacitados. Porque ¿saben qué? Nadie estamos capacitados. Si no estamos capacitados para seguir a Dios, no somos santos por nosotros mismos. Nuestra naturaleza es pecaminosa desde el día que nacemos. Somos destituidos de la gloria de Dios desde que nacemos. ¿Por qué? Porque nacemos en una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Jesucristo con su sangre en la cruz nos limpia ese pecado. Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos recibirle como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo es quien hace la obra redentora y nos limpia. No depende de nosotros, depende de Jesús. Y me gusta esta imagen, si querés buscarlo, vamos a leer Mateo 9, a partir del versículo 9. Perdón, voy a leer una traducción que es media nueva, un lenguaje un poquito más actual, que es la Nueva Traducción Viviente. Perdón a los hermanos que tengan Reina Valera, pero dice lo mismo. Sí, Mateo 9, a partir del versículo 9, dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa.
junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la Escritura, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos o santos, sino a los que saben que son pecadores. Y algo importante para venir a Cristo es entender que necesitamos de Él, entender que necesitamos un Salvador, entender que soy pecador, entender que estoy en falta con Dios y que necesito una obra redentora en mi vida que solo la hizo Cristo. ¿Sí? Y Cristo mismo dice, yo no vine a llamar a aquellos que ya se creen perfectos, no vine a llamar a aquellos que ya se creen justos, no vine a llamar a aquellos que son santos en sus propios pensamientos, no, vine a llamar a aquellos que entienden la necesidad de mí, que entienden la necesidad de un médico, dice el Señor. ¿Sí? Aquellos que se sienten enfermos por el pecado, a esos vine a llamar. Entonces, Jesús mismo nos dice, hey, la santidad no se trata de reglas externas, se trata de una comunión entre Dios y vos. Cuando nosotros trabajábamos en los primeros años en Flor de Maroñas, en el anexo de Radio Norte, con mi esposa Micaela, trabajamos mucho con niños, ¿sí? Y necesitábamos encontrar una herramienta para evangelizar a estos niños. Y era difícil. A mí no me gusta trabajar con niños. A mí casi es una genia trabajando con niños. Y encontramos una herramienta que es la de los 5 colores, que es bastante fácil de entender. Los 5 colores eran negro o oscuro, por no decirle negro, blanco, rojo, blanco, verde y amarillo. ¿Sí? Y esos 5 colores eran fáciles de entender. El oscuro es el pecado, ¿sí? Lo que nos aparta de Dios. El rojo es la sangre de Cristo, aquella que nos purifica del pecado. El blanco es nuestro estado actual, después de que Cristo nos santificó y nos salvó. El verde, y este es el que me interesa hoy, es el crecimiento en Cristo. Y el amarillo son las calles de oro, le decimos a los niños, en donde Dios está, que es el cielo, que son calles de oro y mar de cristal, ahí es donde Dios nos va a llevar. Y los niños quedan, wow, yo quiero ir ahí. Entonces, como te decía, quiero centrarme en el color verde, en el crecimiento. Me acuerdo que para explicarles esto a los niños, un día Mica lleva plantitas chiquititas, ¿sí? Almácigos, y le muestra a los niños y le regala una a cada uno. Y les dice, pónganle agua, cuídenla, ¿sí? Pónganle sol, pónganle luz. Y en un mes veamos cómo están. ¿Sí? Esos niños tuvieron la tarea de esforzarse en cuidar esa plantita, en ver cómo crecía. Y los frutos se vieron al mes cuando esa plantita creció, evidentemente. Y así es nuestra vida con Cristo. Si nosotros nos estancamos, si nosotros no seguimos conociendo a nuestro Dios, no podemos crecer en su camino. No podemos, como dice la Biblia, que lo vamos a ver más adelante, llegar a la estatura de Cristo. No podemos parecernos a Cristo. Entonces, la santidad en nuestras vidas es progresiva, ¿sí? La santidad es un proceso que no acaba. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Pero Dios nos va perfeccionando en su amor. Entonces voy a contarte algo que aprendí en el seminario, que es medio una clase de seminario, qué aburrido. Pero la verdad que a mí me cambió un poquito la cabeza, me hizo entender lo importante de la santidad. Los 3 tiempos de la santidad te quiero contar. Y esto se trata de una santidad pasada, una santidad presente y una santidad futura. Muy fácil. ¿Cuál es la santidad pasada? Cuando aceptamos el regalo de salvación, Cristo nos limpia de todo pecado, nos justifica con su sangre y pasamos a ser santos, sin mancha delante de Dios. Colosenses 1:22 dice,
Pero ahora Él, o sea Dios, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de toda culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Cuál es la santificación pasada entonces? Es el sacrificio de Cristo en el tiempo que vino Cristo a la tierra, ¿sí? Y la resurrección de Cristo, que hoy nosotros no vimos a Cristo crucificado, pero lo creemos, ¿sí? Los antiguos, los pasados, los anteriores a Cristo tampoco lo vieron crucificado, pero lo creyeron. Hoy somos justificados por creer en Cristo, en el Cristo que murió en la cruz y resucitó. Entonces por eso es una santificación pasada, porque cuando creemos en este Cristo que nos salva, ya el sacrificio fue hecho. Y eso nos limpia de toda mancha, dice su palabra. Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Y un poquito más adelante, en el versículo 14 dice, pues mediante esa única ofrenda, o sea, Cristo muriendo en la cruz, ofreciéndose a Él, Dios, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Parece un trabalengua, dice, los perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. No es un trabalengua, es Cristo murió una vez y para siempre, ¿sí? Y ya a la vista de Dios somos santos, pero ese proceso continúa a lo largo de nuestra vida. Y ese es la santificación presente. Es un proceso, como te dije hoy, que no acaba. Es un proceso en donde nos tenemos que ir pareciendo más a Cristo. La santidad trae como resultado la comunión verdadera con el Señor. Y tenemos que buscarla. ¿Sí? Dice, santificación presente es el proceso en donde continuamos conociendo a este Dios que nos salvó y entendemos y ponemos en práctica la forma de vida que Él quiere que llevemos. Y ahí tenemos a Colosenses 1:23 que dice, pero deben seguir creyendo en esa verdad y mantenerse firmes, o sea, perseverar en esa verdad. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, el Evangelio de Dios. ¿De qué trata Colosenses? De que tenemos que perseverar en el camino, ¿sí? Tenemos que perseverar en buscar la santidad. Tenemos que perseverar en conocer más de Cristo. Porque solo así tendremos comunión con el Señor. Solo así podremos crecer como esa plantita. Si buscamos al Señor, si perseveramos en su verdad. Y 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, la de que Cristo nos salvó y nos vamos a vivir al cielo con Él, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios, porque tenemos temor a Dios. Pero no ese temor de que, ay, qué miedo me va a castigar, sino ese temor de, Señor, estoy en reverencia ante vos, sé lo que sos, te respeto, te amo, te admiro y quiero agradarte porque te amo. No por miedo, como decíamos hoy, no por miedo servimos al Señor, no por miedo buscamos ser santos, no. Buscamos ser santos por amor al Señor y por lo que Él ya hizo por nosotros tiempo atrás. Esa es la santidad presente, la que tenemos que esforzarnos por limpiarnos, esforzarnos por purificarnos, esforzarnos por agradar al Señor. Pero ese esfuerzo, como te decía hoy, no es algo pesado, algo gravoso, sino que tiene que ser resultado de buscar a Cristo, tiene que ser resultado de una vida rendida a tu Señor. Y bien, y la última era la santidad futura. Es la culminación del proceso de santidad. Se podría decir que es cuando morimos o cuando el Señor venga a buscarnos. Podremos ver tal cual es Jesús y habremos alcanzado la vida eterna. Esto lo dice en 1 de Juan 3, versículo 2 y versículo 3, dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, o sea, la segunda venida de Dios o cuando todos estemos ya en el cielo. Pero sí sabemos que seremos semejantes a Él, seremos parecidos a Cristo, porque lo veremos
tal y como es. Y todos los que tienen esta esperanza, todos los que tenemos la esperanza de ser semejantes a Cristo y estar con Él, se mantendrán puros, así como Él es puro. Qué importante es entender que el proceso de santidad es necesario para conocer a Cristo, es necesario para tener verdadera comunión con Él. Y es necesario entenderlo en alegría y en esperanza, porque un día vamos a estar con Cristo. Mi esposa una vez me dijo, cuando estábamos charlando un poco, acerca de, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que, orar más, tenemos que en la semana buscar un día de estudiar la Biblia juntos, tenemos que ver. Me dijo, yo escuché una vez que alguien dijo, ¿cómo podés esperar pasar la eternidad al lado de alguien si ahora no le podés dar ni 5 minutos? ¿Cómo queremos nosotros pasar la eternidad con Dios si mientras estamos en este proceso no le damos ni 5 minutos de nuestros días? No estoy diciendo que sea tu condición, la mía sí, pero esforzarse por pasar tiempo con Cristo es necesario, ¿sí? Porque en la eternidad, te cuento algo, Cristo lo llena todo, ¿sí? Y la eternidad es eterna, no termina. Entonces, si realmente queremos estar una eternidad con el Señor de señores, Rey de reyes, el Dios supremo, ¿cómo no podemos darle 5 minutos de nuestro diario vivir en esta vida? ¿Sí? El que mantiene esta esperanza de que Dios viene a buscarnos, se purifica a sí mismo. Y esto es de todos los días. La santidad es una elección que conduce a la obediencia en amor. Y acá me gustaría poder leer con ustedes primera Daniel, el primer capítulo de Daniel, que sí lo voy a leer en Reina Valera porque así todos podemos leer juntos, en donde muestra claramente cómo la santidad es una opción, es una elección. Dice, durante el 3er año del reino de Joacim, el rey de Judá, llegó a Jerusalén perdón porque no estoy leyendo en Reina Valera, que dije que iba a leer en Reina Valera, ahora sí. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñe las letras y las lenguas de los caldeos, de los babilonios. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos muchachos distinguidos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel a Belsasar, a Ananías a Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías a Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber.
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como tú veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Se llevaba las cosas del rey y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y bueno, y ahí un poco habla de cómo Daniel fue puesto en lugares de importancia. Pero a lo que yo quiero hacer referencia es cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el mundo, no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón, es una elección el poder ser santos. Entonces, yo luchaba entre esto, ¿no? Bueno, es un mandato del Señor, entonces es algo que hay que hacer, pero también es algo que hay que disfrutar, la santidad. Y dice, como decía en el video, ¿no? Que está en Juan 7:38, el que cree en mí, en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y de nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. ¿Y qué significa eso? Significa que de nuestro interior tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber una alegría que fluye de la comunión con Cristo en el Espíritu Santo. Y eso se logra solo cuando somos santos, cuando buscamos la santidad en el Señor. Debemos disfrutar de la gracia de Dios y de su paz y su bondad al vivir en santidad y no pensar que es algo pesado. Dice 1 Juan 5:3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La santidad es un cambio en nuestras vidas, un cambio radical en nuestras vidas que tenemos que elegir día a día, ¿sí? Nos levantamos en la mañana y elegimos mirar el celular, o elegimos dar gracias a Dios y después mirar el celular, ¿sí? Nos levantamos y elegimos cómo agradar a Dios, ¿sí? O elegimos agradarnos a nosotros mismos, o elegimos agradar al Señor. No hay un punto medio, o agradamos al Señor o no agradamos al Señor. No hay esto de que un medio pecado, no fue tan pecado porque miré con un ojo solo. No, para Dios el pecado siempre es pecado y siempre lleva a muerte, ¿sí? Y la santidad tiene que ver con alejarnos de ese pecado. No podemos seguir a Cristo sin procurar vivir una vida santa. Sin santidad, dice la palabra de Dios, no podemos ver a Dios. Primera de Pedro 1:14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. El procuren es, tengan la elección, tomen la elección de llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y para mí esto fue importante entenderlo, porque muchas veces uno se podía quejar de que, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O no siento a Dios en mi vida, Dios no me está hablando, ¿qué está pasando? ¿Que Dios está lejos de mí? No, yo estoy lejos de Dios. Yo estoy eligiendo estar lejos de Dios. Yo estoy eligiendo no llevar una vida santa. Y no llevar una vida santa me aleja de Dios. Y no podemos echarle la culpa a Dios, ¿sí? Está claro en su palabra. Él ya nos santificó. Recuerden, santificación pasada. Ya somos santos. Pero depende de nosotros, ¿sí? Buscarlo día a día para disfrutar de esa santidad. Disfrutemos de la comunión con Dios. Disfrutemos del Evangelio. Disfrutemos de la santidad que Dios nos brinda. Mi pastor tiene una frase que me encanta que es:
disfrutemos de la gracia del Señor, ¿sí? A veces estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, en lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de vivir la vida disfrutando de la gracia inmerecida que Dios nos da. De esa gracia que nos lleva de gloria en gloria, que nos hace entender que en Cristo somos especiales, somos importantes, tenemos un propósito de vida, ¿sí? A veces estamos tan metidos en nuestras cosas, tan afanados, como dice la palabra, que nos olvidamos de entender lo importante, buscar a Dios primeramente. Buscarlo a Dios y que Él sea quien nos lleve de gloria en gloria. Entonces, sin santidad en nuestras vidas, no vamos a ver a Dios obrando en ella. Sin santidad en el día a día de nuestras vidas, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Porque está como difícil, ¿no? En esto de que yo les decía hoy, bueno, no es que tenemos que seguir ciertas reglas externas, pero con lo que estoy diciendo de que tenemos que purificarnos, que tenemos que buscar la santidad, como que pareciera que, tenemos que seguir ciertas reglas. Pero la palabra nos enseña, Cristo nos enseña, que somos santos cuando conocemos y guardamos la palabra de Dios. Somos santos cuando lo conocemos más a Él. Dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, era Jesús orando una oración hermosa. Digo que puedan leer esa oración. Pero en esta parte dice Jesús, hazlos santos con tu verdad. Cristo le estaba pidiendo al Padre antes de irse, Padre, hacelos santos con tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser santos? Buscando entender más y más la palabra del Señor, buscando conocer más y más a ese Dios que se reveló en la Biblia. ¿Sí? Amén. Y me gusta en esta parte de la oración de Jesús que dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y qué gran verdad de que, vivimos en el mundo. No podemos apartarnos de él, vivimos, nos desarrollamos. Nuestras vidas se desarrollan acá en la tierra, en lo mundano, en lo tangible, ¿sí? Y qué peligroso es cuando pensamos que la santidad es separarnos, ¿sí? Cerrar las cortinas del templo, bueno, justo hoy están cerradas, pero cerrar las cortinas del templo, que nadie nos vea, ¿sí? Y hacer nuestra vida ocultándonos del mundo externo y que nadie sepa de nosotros y ser santos en un templo allá arriba de la montaña y que nadie sepa de nada de nosotros. No, eso no es lo que Dios te pide. La santidad de Dios en tu vida se tiene que ver. La santidad de Dios en tu vida tiene que ser radical en el mundo que vivís. La santidad de Dios en tu vida se tiene que notar como luz para este mundo. Dios mismo, Jesús, nos envía al mundo, ¿sí? Como decía nuestro pastor hoy, fuimos enviados a ser discípulos. Entonces no podemos escondernos, ¿sí? Con miedo a contaminarnos con el mundo, no. Debemos tener el valor de nosotros contaminar el mundo con nuestra santidad, ¿sí? O con la santidad que proviene del Señor. Entonces, me gustó esto de que nos hace Dios santos desde su palabra, pero con un propósito, que hagamos conocer esa palabra de verdad a los demás. Amén. Tenemos que evangelizar, tenemos que discipular, tenemos que agarrar este desafío que nos trajo el pastor y decir, una persona por semana, hablarle, no significa que se vaya a convertir, pero una persona por semana, hola Fali, una persona por semana hablarle, ¿sí? Hablarle de esta esperanza viva que es Cristo. Perdón, saludé a Felipe que me estaba saludando ahí. Me distraigo con los niños, perdón. Entonces, qué importante es entender que somos santos para un propósito,
que es el glorificar a Dios y disfrutar de la vida con Cristo. Así que cuanto más conocemos la palabra de Dios, más podremos madurar como cristianos y será más fácil practicar la santidad, ya que estaremos más cerca de Cristo. Efesios 4:13 dice, ese proceso, el de conocer a Dios, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Qué desafío, hermanos, el poder conocer más de Dios para parecernos más a Él. Hasta que lleguemos a esa completa y plena medida de Cristo. ¿Sí? Un proceso que no termina, pero que debemos esforzarnos por estar en ese proceso. ¿Sí? Dice que en cuanto seamos santos y conozcamos de Dios, podemos alcanzar la madurez espiritual. Es importante porque dice, Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido, y esto habla de la palabra de Dios, pero de las cosas profundas de la palabra de Dios, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Yo tengo muchos amigos acá en la iglesia que son músicos, claramente. ¿Y qué veo de común en ellos? A veces los vemos acá tocando el cello, tocando el violín, tocando la guitarra todos los domingos, gloria a Dios. ¿Qué veo de común en ellos? La práctica. Práctica. Si no practicamos, nos estancamos. Si no practicamos el conocer a Dios, el leer su palabra, el entender un poco más cada vez de Dios, nos estancamos y quedamos en el plan del Evangelio y ya está. Y Dios tiene mucho más para nosotros que eso. Tiene mucha más gracia, tiene mucha más verdad que solamente eso. Que es importante saber el plan del Evangelio, porque si no, no se lo podemos contar a los demás. Es sumamente importante, pero Dios tiene más para vos. ¿Estás preparado para buscar más de Dios? Ese es el desafío que quiero que te lleves en tu cabeza hoy. Busquemos más de Dios en santidad por amor, no por miedo. Dice Santiago 1, versículos 21 y 22. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón hace años. Y desde ahí ha sido un proceso de muchos altibajos, pero Dios me tiene acá para su gloria, ¿sí? Y en ese proceso he visto gente que ha dado vuelta atrás. En ese proceso he visto gente que ha dicho, ya está, me rindo, no quiero esto. No quiero seguir a Dios. No quiero estar constantemente esforzándome para nada. Y en realidad, ¿qué pasa con esta gente? No entendieron que poner en práctica la palabra de Dios era amar a Dios ante que todo. Sí, se trata de amor, no se trata de reglas, no se trata de temor, se trata de amar a Dios. El primer mandamiento, ama a Dios. Sí, se trata de amar a Dios. Para no volver atrás es necesario poner en práctica cada día el amar a Dios y despojarnos de las cosas malas, despojarnos de lo sucio, despojarnos de lo que no nos deja ser limpios para Dios. Y en esto miraba un video cuando estaba buscando cosas acerca de la santidad, y una persona, un predicador, hablaba de cómo Jesús era, sí, todo amor, pero también era que ponía orden, ¿sí? Y decía las cosas como tenía que decirlas. Y sobre todo a aquellos fariseos, aquellos jueces de la ley, aquellos maestros de la ley, Jesús le decía las cosas claras y tuvo las palabras más fuertes con ellos, ¿sí? Los llamó, no me acuerdo ahora, pero víboras, los llamó falsos, sepulcros blanqueados, que por afuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué a los fariseos? ¿Por qué a los escribas? ¿Por qué a esta gente que se supone que conocía la palabra de Dios? Porque la conocían, pero la ponían en práctica de la boca para afuera.
¿sí? Era todo imagen, era todo, mírenme, yo soy perfecto porque sigo a Dios. Y sin embargo eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos transformados por su santidad de adentro hacia afuera, que el río de Dios corra de adentro hacia afuera y que nuestra vida sea sincera con Dios y que no nos engañemos a nosotros mismos. Si venimos a la iglesia los domingos, pero en el resto de semana no estamos buscando al Señor, no nos engañemos a nosotros mismos. Es necesario buscar a Dios todos los días. Es necesario buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios todos los días. Amén. Es necesario que pongamos en práctica la palabra de Dios todos los días. Y para poner en práctica algo, tenemos que conocerlo. Conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica es lo que nos permitirá llevar vidas santas y agradables al Señor. Y ya me queda poco, ya voy como cerrando un poco todo esto, pero yo me preguntaba en esto de la santidad, ¿y qué pasa si pecamos? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando no soy perfecto y me enojé contra mi hermano o dije una mala palabra? ¿Qué pasa cuando peco? ¿Qué pasa si ya soy santo pero peco? ¿No hay una contradicción ahí? Bueno, el Señor en su palabra nos enseña, en 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué diferencia hay entre aquel que se equivoca o peca conscientemente pero es puntual con aquel que vive practicando el pecado? Bueno, la diferencia es que, como dice 1 Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si vos recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, si vos vivís una vida en comunión con Cristo, pero resulta que pecaste, dice Juan en este versículo, tranquilos, tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre, tenemos que arrepentirnos de ese pecado puntual y volver a tener comunión con Dios. Pero acá dice, si alguno hubiere pecado. ¿Qué significa eso? Que es puntual. No una persona que está constantemente pecando, constantemente arrepintiéndose, constantemente pecando nuevamente, pisoteando la gracia del Señor. ¿Saben qué necesita esa persona? Un Salvador. Necesita que Dios redarguya, redima su vida nuevamente, ¿sí? Así que aquel que peca puntualmente tiene un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Pero aquel que está pecando constantemente necesita a Jesucristo como su Salvador y necesita arrepentirse realmente de su vida de pecado y dar vuelta a la página y vivir una vida que busque la santidad de Dios. Y en esto de, peco puntualmente hoy, pero mañana también peco puntualmente y pasado peco puntualmente, ¿tenemos habilitado pecar puntualmente? Me gusta en Romanos que Pablo lo explica muy bien acerca de esto de pecar puntualmente, ¿sí? Pero ahora quiero centrarme en 1 de Pedro 3, capítulo 3, a partir del versículo 14. Dice, pero si aún sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden, es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Es decir,
Si buscamos una vida santa y aún así tenemos que enfrentar pruebas, tenemos que enfrentar dificultades, tenemos que enfrentar tentaciones, sí, va a pasar. Lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? No va a ser todo color de rosa si buscamos a Dios constantemente. Es cierto, pero es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, dice la palabra. ¿Sí? No estamos habilitados a pecar constantemente, hermanos. No estamos habilitados a pecar puntualmente. Estamos exhortados a buscar la santidad en Dios. Y si pecamos por aquella casualidad de que no nos dimos cuenta y fallamos, o fallamos conscientemente porque somos débiles, bien, tenemos un abogado para con Dios. Pero busquemos la santidad, busquemos apartarnos del pecado. Para vivir en santidad es necesario apartarnos del pecado, conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica, permitiéndonos que su palabra nos renueve la mente y el entendimiento y nos ayude a hacer luz en medio del mundo. Y con estos dos versículos, en realidad no son dos versículos, dos partes de la Biblia quiero cerrar el mensaje, ¿sí? Dice Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada al Señor. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme con su santidad, esto lo agrego yo, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán la buena voluntad de Dios. Aprenderán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero hacer énfasis en esto. No podemos seguir a Dios si nuestra mente no se renueva. No podemos seguir a Dios si no damos el espacio que la palabra de Dios nos transforme y nos renueve. ¿Sí? Dios nos está diciendo, hey, ustedes están en el mundo, tienen que vivir en el mundo, pero no como el mundo vive. Tienen que ser diferentes, tienen que ser santos. Y eso solo lo logramos en comunión con Dios. Y por último, Efesios 4, a partir del versículo 17, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, en contraposición a esa vieja manera de vivir, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos un llamado a ser santos. Y quiero, congregación, dejarte un desafío en sacarte la vieja naturaleza en este 2024, ponerte la nueva, la que nos hace semejantes a Dios, ¿sí? Y conocer más de Cristo, más y más de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que en este proceso de santificación no nos estanquemos, sino que podamos seguir creciendo hasta llegar a la estatura de la medida de Cristo, la completa medida de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude a poder entender este proceso de crecimiento y cuán importante es la santidad en Dios para poder tener verdadera comunión con Él. Oramos. Hermoso Dios, te damos toda la gloria a ti, toda la honra a ti. Señor, gracias porque en Jesucristo vos hiciste todas las cosas posibles. Gracias porque en Jesucristo vos abriste el camino al Padre. Gracias porque
podemos tener salvación y vida eterna solo a través de Jesús. Gracias, Señor, porque nos salvaste por amor. Gracias, Jesús, porque te entregaste por completo por amor. Y gracias porque cuando viniste a esta tierra, Jesús, vos viviste una vida santa. Vos viviste una vida lejos del pecado, una vida sin mancha, una vida intachable. Y te pedimos, soberano Dios, que nos ayudes a seguir esa vida santa, que nos ayudes a seguir tu ejemplo, que nos ayudes a entenderte, a conocerte cada vez más y que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra, por tu gracia y por tu santidad. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que nos ayudes a que podamos cada día buscarte y poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús porque sabemos que tú nos escuchas y porque sabemos, Señor, que aún en las dificultades, aún en las pruebas, aún en las tentaciones, tú estás ahí en control de cada situación. Señor, yo quiero orar también por aquellos hermanos que están pasando por dificultad. Oramos para que tú les proveas si es falta de provisión, que tú estés con ellos en la enfermedad, Señor, que estés trayendo sanidad a quien sanidad necesita, que te muevas como ese Dios todopoderoso que tú eres, Señor, y que nos enseñes a honrarte y agradarte cada día. Te amamos, Jesús, y te damos gracias porque la vida contigo es una vida con propósito. Gracias porque tenemos esta esperanza de que vamos a vivir la eternidad contigo. Gracias, Jesús, porque vos haces todas las cosas nuevas. Nos limpiás, nos perdonás, nos redimís y cada día nos ayudas a seguirte. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.